Bien, vamos ahora a trabajar la graduación desglosada del talle delantero para adulta talla 9. Vamos a graduar a una talla 11, que va a ser un incremento. Estamos haciendo una graduación a ambas direcciones, es decir, crece tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Bien, y estamos haciendo la graduación a 1 pulgada en moldes industriales, es decir, lo estoy trabajando en la cartulina así abierta, porque posteriormente la vamos a cerrar y la vamos a engrapar. Esta quedará doble ya terminada para que al momento de hacer una marcada podamos abrir nuestros moldes y hacer una marcada abierta si es lo necesario. Bien, pues vamos a primero marcar nuestras líneas cero. Yo ya tengo aquí una línea cero marcada en horizontal, que es el doblez en donde vamos a dejar el centro de mi talle delantero, y también ya tengo marcada mi línea cero en vertical que ya había marcado previamente en la graduación anidada. Entonces ya tenemos aquí ambas líneas cero y vamos a comenzar a ver las medidas que nos pide nuestra graduación. La primera es 1/8 hacia la izquierda y 0 hacia arriba. Entonces voy a trazar de mi línea 0 en vertical hacia la izquierda 1/8 y lo voy a marcar arriba y abajo. No es necesario que sea completa, con eso es suficiente. En la siguiente me pide 1/8 hacia arriba y 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo. Voy a marcar el octavo que me pide hacia arriba desde mi línea 0 horizontal y la marco tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En el siguiente punto me pide 3/8 hacia arriba y 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo. Voy a marcar los 3/8 hacia arriba que me pide mi graduación desde la línea 0 horizontal. En la siguiente me pide 3/8 hacia arriba, que ya marqué, y 0 hacia la izquierda. En la que sigue me pide 1/8 a la derecha y 3/16 hacia arriba. Marco mis 3/16 hacia arriba primero. Recuerda medir muy bien al momento de marcar estas líneas para que no tengas errores. Y marcamos el octavo hacia la derecha que me pide en vertical. En la siguiente me pide 1/8 hacia la derecha, que ya tengo, y 3/16 hacia arriba. En la siguiente tenemos 1/8 a la derecha y 1/8 hacia arriba, que ya tengo marcados. En el que sigue 1/8 hacia la derecha, que ya tengo, y un 16 hacia arriba, que voy a marcar. En mi línea 0 en horizontal hacia arriba marco un 16 y un 16. En la siguiente me pide 0 y 0, entonces no necesito nada. En la siguiente, que es el punto final de mi pinza o perforación, es 1/8 hacia arriba y 0 hacia la izquierda, que ya tengo marcados. Bien, pues ya tenemos las medidas. Vamos a comenzar con los movimientos. Regreso a mis líneas 0, tanto en horizontal como en vertical, y el primer punto me pide que sea 0 hacia arriba y 1/8 hacia la izquierda. Entonces muevo mi plantilla a la izquierda 1/8, verifico mis 4 puntos y vamos a marcar el inicio de la cintura. En el siguiente punto me pide 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo dados, y 1/8 hacia arriba, que vamos a marcar. Ahí está. Verifico mis 4 puntos y vamos a marcar inicio y final de la pinza. En el siguiente me pide 1/8 a la izquierda, que ya tengo dado, y 3/8 hacia arriba, que vamos a aplicar. Ahí está. Marcamos intersección de cintura con costado. En el siguiente punto me pide 3/8 hacia arriba, que ya tengo dados, y 0 hacia la izquierda. Entonces en vertical, regreso a línea 0. Y vamos a marcar intersección, costado y sisa. En el siguiente punto me pide 1/8 hacia la derecha, que lo voy a aplicar, y 3/16 hacia arriba. Entonces regreso a mi plantilla a 3/16 en horizontal, checo mis 4 puntos y vamos a marcar intersección sisa
con hombro. Para el siguiente me pide 1/8 hacia la derecha, que ya tengo dados, y 1/8 hacia arriba. Entonces regreso a mi plantilla a 1/8 en horizontal, verifico mis puntos y vamos a marcar inicio y final de la pinza del hombro. En el siguiente tenemos un 16avo hacia arriba, regreso a mi plantilla a un 16avo en horizontal y tenemos 1/8 a la derecha, que ya tengo dados. Entonces marco intersección de hombro con escote. En el último punto me pide 0 y 0, así que regreso a mi plantilla a los puntos 0, tanto en horizontal como en vertical, y marco el inicio del escote. Por último, la perforación de mi pinza me pide 1/8 hacia arriba y 0 a la izquierda. Muevo mi plantilla en horizontal y vamos a marcar aquí el punto final de mi pinza. Si retiro mi plantilla voy a ver que ya tengo marcadas todos los puntos de intersección para mi graduación, que voy a comenzar a unir. Unimos línea de cintura, unimos la sisa centrando entre estos dos espacios para que me quede una sisa proporcionada. Marco el piquete de la sisa, unimos la primera fracción del hombro, la segunda fracción del hombro, y unimos el escote. Bien, si yo retiro mi plantilla, ya tenemos aquí el incremento para la talla 11, ya la puedo doblar. Vamos ahora con la graduación del talle espalda. Para la graduación o escalado de la espalda también estoy utilizando una cartulina doble, pero no en el doblez, ya que aquí no tenemos doblez de tela, sino que tenemos un margen de costura en el centro de la espalda. Ya he marcado mi línea 0 en horizontal y mi línea 0 en vertical. La línea 0 en horizontal es mi línea de centro de espalda, que es esta, y mi línea 0 en vertical es esta, que está a 1 pulgada abajo de la sisa, tal como lo hicimos en la graduación anidada. Bien, pues vamos a ver qué medidas nos están pidiendo. Vamos a empezar en sentido de las manecillas del reloj. La primera medida que me pide es un 16avo hacia la izquierda y 0 hacia arriba, entonces voy a marcar un 16avo sobre vertical y lo vamos a marcar tanto arriba como abajo, de esta forma. En la siguiente me pide 1/8 hacia la izquierda y un 16avo hacia arriba. Vamos a marcar entonces de la horizontal 1/8 hacia arriba y lo marcamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y 1/8 de mi línea vertical hacia la izquierda. En el siguiente punto me pide 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo dado, y 1/8 hacia arriba. Marcamos nuestra línea. En el siguiente me pide 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo dado, y 3/16 hacia arriba, que vamos a marcar de la línea 0 en horizontal hacia arriba. En la siguiente me pide 3/8 hacia arriba, 0 hacia la derecha, entonces marco de mi línea horizontal hacia arriba 3/8 y los marco tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Recuerda, si aún te cuesta trabajo reconocer las medidas de tu pulgada, puedes irlas anotando de este lado para que no las confundas. En el siguiente me pide 3/8 hacia arriba, que ya tengo dados, y 1/8 hacia la derecha, que voy a aplicar de mi línea 0 en vertical hacia la derecha. Lo marco arriba y abajo. En la siguiente me pide 3/8 hacia arriba, que ya tengo, 1/8 hacia la derecha, que ya tengo también. En la siguiente me pide 1/8 hacia arriba, que ya también apliqué, y 1/8 hacia la derecha, que ya tengo.
En las siguientes 0 hacia arriba y 1/8 a la derecha que ya tengo. El punto final de mi pinza de la cintura es 1/8 hacia arriba, que ya también tengo aquí. Y en la pinza del hombro es 1/8 hacia arriba y 1/8 hacia la izquierda, y ambas ya las tenemos. Entonces ya estamos listos para comenzar los movimientos de nuestra plantilla. Vamos a colocar nuestra plantilla en los puntos 0, tanto en vertical como en horizontal, y comenzamos en sentido de manecillas del reloj. El primer movimiento me pide un 16avo hacia la izquierda y 0 hacia arriba. Muevo mi plantilla hacia la izquierda, un 16avo, y vamos a marcar el principio del escote, incluyendo el piquete de la costura. En el siguiente me pide un 16avo hacia arriba, muevo mi plantilla hacia arriba y 1/8 a la izquierda. Verifico mis 4 puntos y voy a marcar la intersección. En el siguiente me pide 1/8 hacia arriba y 1/8 hacia la izquierda. Entonces muevo mi plantilla 1/8 hacia arriba. Ya tengo el movimiento de 1/8 hacia la izquierda y vamos a marcar inicio y final de la pinza. En el siguiente tenemos 1/8 hacia la izquierda, que ya tengo dado, y 3 16avos hacia arriba. Muevo mi plantilla hacia arriba. Verifico mis 4 puntos y vamos a marcar intersección de hombro y sisa. En el siguiente tenemos 0 en vertical y 3/8 hacia arriba. Hacemos el movimiento verificando los 4 puntos y marcamos principio de la sisa e intersección con el costado. En el siguiente tenemos 3/8 hacia arriba, que ya tenemos dado, y 1/8 hacia la derecha. Movemos la plantilla a la derecha 1/8, ahí está. Y vamos a marcar intersección de costado y de sisa. En el siguiente tenemos 1/8 hacia arriba. Regreso a mi plantilla 1/8 y tenemos 1/8 hacia la derecha. Checo mis 4 puntos y vamos a marcar inicio y final de la pinza. El último punto de mi perímetro me pide 0 en horizontal y 1/8 en vertical a la derecha. Entonces vamos a marcar aquí el inicio de la cintura. El punto final de mi pinza de la cintura me pide 0 en vertical y 1/8 hacia arriba. Realizamos el movimiento, verificamos los 4 puntos y marcamos el punto final de la pinza. Por último, el punto final de la pinza me pide 1/8 hacia arriba, que ya tengo dado, y 1/8 hacia la izquierda. Muevo mi plantilla hacia la izquierda, checo mis 4 puntos y marco el punto final de mi pinza. Si yo quito mi plantilla, veo que ya están dados los movimientos en las intersecciones, los puntos de crecimiento. Vamos ahora a unir las líneas, comenzando con la línea de escote, la línea de hombro. Recuerda que es muy importante que vayas identificando los nombres que componen la plantilla, los nombres de las líneas que componen la plantilla, para que puedas ir siguiendo las instrucciones, pero para que también puedas realizar transformaciones de tus plantillas con mayor facilidad. Unimos costado. Línea de cintura. Y aquí ya está la talla 11 lista para engrapar. Vamos ahora a graduar para la talla 7. Vamos a trabajar la disminución de la talla 9 a la talla 7. Yo ya tengo aquí mis marcas y claves con las medidas que vamos a aplicar. Recuerda que las claves solamente se invierten, es decir, si iban hacia arriba, ahora van hacia abajo, si iban a la derecha, ahora van a la izquierda. Ya he marcado también aquí mi línea 0
La primera, la horizontal, que va a ser mi línea de centro, y la vertical, que es la que ya había marcado previamente, 1 pulgada debajo de la línea de punto alto. Estoy trabajando con una cartulina completa que posteriormente voy a doblar y engrapar, porque recuerda que estamos trabajando con moldes industriales, es decir, que al final van a quedar completos. Entonces vamos a colocar nuestra plantilla y vamos a comenzar a ver las medidas que nos pide. De este lado nos está pidiendo 1/8 hacia la derecha. Entonces, de mi línea 0 en vertical, vamos a aplicar 1/8 hacia la derecha y lo vamos a marcar tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, sin completarla. No es necesario, solamente inicio y final. En la siguiente también me pide 1/8 a la derecha, ya lo tengo, y me pide 1/8 hacia abajo y lo voy a marcar de mi línea 0 horizontal hacia abajo, de un lado y del otro. En la siguiente me pide 3/8 hacia abajo y 1/8 a la derecha, que ya tengo. Voy a aplicar los 3/8 hacia abajo desde la línea 0 en horizontal. Recuerda que todos los movimientos se aplican a partir de la línea 0. En la siguiente también me pide 3/8 hacia abajo, ya la tenemos. En la siguiente me pide 3/16 hacia abajo, los voy a aplicar. Y me pide 1/8 hacia la izquierda, también lo voy a aplicar. Si aún te cuesta trabajo identificar las líneas con las que vas a graduar, te recomiendo que la línea 0 la coloques en otro color de tinta. En la siguiente me pide 1/8 hacia abajo, que ya tengo aplicado, y 1/8 hacia la izquierda, también ya lo tenemos. En la que sigue tenemos un 16avo hacia abajo, lo voy a aplicar, y 1/8 hacia la izquierda, que ya tenemos. Bien, en la última clave tenemos 0 y 0, y en el punto final de la pinza 1/8 hacia abajo, que ya tenemos, y 0 a la derecha. Colocamos nuevamente la plantilla en la línea 0 para comenzar con los movimientos. El primero me pide 1/8 hacia la derecha, recorro mi plantilla hacia la derecha 1/8 y me pide 0 hacia abajo. Entonces marco el inicio de mi cintura. En el siguiente también tenemos 1/8 a la derecha y 1/8 hacia abajo. Muevo mi plantilla hacia abajo 1/8. Verifico mis 4 puntos y voy a marcar inicio y final de mi pinza. En la que sigue me pide también 1/8 a la derecha y 3/8 hacia abajo. Muevo mi plantilla hacia abajo. Verifico mis 4 puntos y voy a marcar la intersección de la cintura con el costado. En la siguiente son 3/8 hacia abajo y 0 a la derecha. Entonces regreso a mi plantilla en ceros. En vertical y en horizontal estamos bajando 3/8. Y marco la intersección de costado sisa. En la siguiente me pide 1/8 a la izquierda. Recorro mi plantilla 1/8 a la izquierda y me pide 3/16 hacia abajo. Realizo el movimiento, verifico mis 4 puntos y vamos a marcar intersección de sisa con hombro. En el siguiente me pide 1/8 hacia abajo, regreso mi plantilla a 1/8 en horizontal y me pide 1/8 hacia la izquierda, que ya lo tengo, verifico y voy a marcar inicio y final de mi pinza. En el que sigue tenemos un 16avo hacia abajo, entonces recorro mi plantilla y tenemos 1/8 hacia la izquierda, que ya tenemos dado. Marcamos intersección de hombro con escote. En este siguiente movimiento tenemos 0 y 0, así que regreso mi plantilla a los puntos ceros originales y marco el inicio del escote. Por último, mi punto final de la pinza me pide 1/8 hacia abajo
y hacia la derecha se queda en ceros. Verifico mis puntos y voy a marcar el punto final. Si retiro mi plantilla puedo ver los puntos de graduación en sus intersecciones y lo voy a completar utilizando la plantilla 1, línea de cintura, línea de costado, para la línea de sisa voy a centrar la curva para que me quede bien proporcionada. Línea de hombro, la primera parte. La siguiente línea de hombro y completo el escote. Bien, retiramos la plantilla y ya tenemos aquí la graduación de la talla 7. Está listo para engraparlo y para recortar. Vamos ahora a graduar el talle espalda. Ya tenemos aquí las medidas y las claves para realizar los movimientos y graduar en disminución y obtener la talla 7 del talle espalda para adulta. Recuerda que es conveniente utilizar un cambio de etiquetas para que no te confundas con las medidas. Ya tengo aquí mi cartulina doble porque vamos a hacer molde industrial. Quiere decir que vamos a tener una espalda derecha y una espalda izquierda. Tengo también ya mis líneas 0 marcadas. Recuerda que la línea 0 en horizontal es la línea de centro de la espalda y la línea 0 vertical es 1 pulgada debajo de la línea de sisa. Vamos a comenzar a aplicar las medidas que nos pide la graduación y la primera medida es un 16avo hacia la derecha. Entonces, de mi línea 0 en vertical vamos a marcar un 16avo y lo marco arriba y abajo. La siguiente medida me pide un 16avo hacia abajo y un octavo a la derecha. Entonces lo vamos a marcar un octavo a la derecha y un 16avo hacia abajo. Yo aquí estoy utilizando tinta, pluma, pero lo conveniente es que utilices puntillas, lapicero, de preferencia del número 5. La siguiente medida me pide un octavo hacia abajo y un octavo a la derecha que ya tengo. La siguiente medida me pide un octavo a la derecha que ya tengo y 3 16avos hacia abajo, entonces los aplico. De la línea 0 horizontal hacia abajo, 3 16avos. La siguiente me pide 3 octavos hacia abajo, 0 hacia la izquierda, entonces vamos a marcar los 3 octavos sobre horizontal hacia abajo. En la siguiente también me pide 3 octavos hacia abajo, ya los tenemos, y me pide un octavo hacia la izquierda que vamos a marcar. En la que sigue me pide un octavo hacia la izquierda, ya lo tenemos, y un octavo hacia abajo que también ya tenemos. En esta me pide un octavo hacia la izquierda, ya lo tenemos, y 0 hacia abajo. En el punto final de la pinza también es un octavo hacia abajo y en el punto final de la pinza del hombro es un octavo hacia abajo y un octavo a la izquierda que ya tenemos. Bien, pues ya estamos listos para comenzar con los movimientos. Regresamos nuestra plantilla a las líneas 0, tanto horizontal como vertical, y vamos a comenzar a leer nuestros movimientos. Recuerda que esto es en sentido de las manecillas del reloj sin brincarnos ningún punto. El primero nos pide mover un 16avo hacia la derecha y mantener en 0 en horizontal. Hacemos el movimiento y vamos a marcar el inicio del escote. En el siguiente me pide un octavo hacia la derecha, recorro mi plantilla y un 16avo hacia abajo, la movemos un 16avo, verifico mis 4 puntos y vamos a marcar la intersección del escote con el hombro.
En la siguiente me pide también un octavo a la derecha que ya tengo y un octavo hacia abajo. Muevo mi plantilla, verifico mis 4 puntos y vamos a marcar inicio y final de la pinza. En la que sigue tenemos un octavo a la derecha que ya está dado y 3/16 hacia abajo. Movemos la plantilla, verificamos los 4 puntos y vamos a marcar la intersección de hombro con sisa. En esta que sigue tenemos 3 octavos hacia abajo y 0 en vertical. Regresamos 0 a vertical y 3 octavos hacia abajo. Marcamos la intersección de sisa y costado. En la que sigue tenemos también 3 octavos hacia abajo, ya están dados, y un octavo hacia la izquierda. Movemos la plantilla y vamos a marcar intersección costado, cintura. En esta que sigue tenemos también un octavo hacia la izquierda y nos regresamos a un octavo en horizontal hacia abajo. Verificamos los 4 puntos. Y vamos a marcar inicio y final de la pinza. Aquí tenemos un octavo hacia la izquierda y 0 en horizontal. Regresamos a 0 en horizontal y marcamos el inicio de la cintura. El punto final de la pinza de la cintura nos pide un octavo hacia abajo y 0 en vertical. Entonces movemos la plantilla, un octavo hacia abajo, 0 en vertical, verificamos los 4 puntos y ponemos un punto en la perforación. Por último, el punto final de la pinza del hombro nos pide un octavo hacia abajo que ya dimos y un octavo hacia la derecha. Recorremos la plantilla, verificamos los puntos y marcamos el punto final de la pinza en la perforación. Si la retiramos, vemos que ya están marcadas las intersecciones en los puntos de graduación y vamos a unir comenzando con el escote. Unimos línea de hombro, la sisa centrándola entre los 2 puntos finales para que nos quede bien afinada, marcando las muescas. Unimos el costado, unimos línea de cintura, y ya está lista la talla 7 para engrapar y recortar. Hemos colocado grapas para fijar las 2 cartulinas. Recuerda que este ejercicio lo estamos haciendo en cartulina, pero tú lo podrías hacer en papel craft o en papel Craftsena. Si lo vas a trabajar a nivel industrial, es decir, lo vas a ocupar muchas veces, lo más recomendable es que lo hagas en papel Craftsena, que es muy resistente. Bueno, hemos colocado grapas, no es necesario colocar muchas, ya que solamente queremos sostener las 2 capas de cartulina alrededor de nuestras piezas y estamos recortando. Con mucho cuidado al momento de recortar, te recomiendo que utilices unas tijeras bien afiladas, ya que es muy importante que no vayamos a echar a perder nuestras plantillas al momento del recortado. Recuerda que una vez que entra la tijera, termines cada línea para que no te queden bordes en la orilla de tu plantilla. Una vez que recortamos todas nuestras piezas, vamos a hacer también las muescas que tenemos. En este caso tenemos muescas de pinza, de sisa y de costura del centro de la espalda. También vamos a hacer las perforaciones que corresponden al punto final de la pinza, marcando con una cruz. La perforación se puede hacer con un punzón o bien con una aguja caneva. Y en el caso de las muescas vamos a hacer un pequeño corte en forma de triángulo, pero si tú tienes nasher en casa lo puedes hacer también con un nasher.
Bien, una vez que ya hemos recortado, hicimos muescas, hicimos perforaciones, también colocamos claves y marcas. Y lo de la tela, nombre de la pieza, en este caso talla espalda. Y muy importante la talla, aquí tenemos ya la talla 7, ya teníamos la talla 9 y tenemos también la talla 11. Si nosotros colocamos nuestras piezas sobre sus líneas 0, podemos muy fácilmente comprobar si el crecimiento y la disminución son adecuados. Lo podemos observar aquí muy fácilmente con los colores de la cartulina. Y bueno, pues recuerda que estas medidas te sirven para hacer un incremento y una disminución, pero si quisieras hacer, por ejemplo, la talla 5, es decir, una talla más chica, lo que tienes que hacer es duplicar. Por ejemplo, si teníamos 1/8, será 1/4. Si teníamos 3/8, serán 3/4. O bien, respetar esas medidas utilizando la talla inmediata anterior. Pues ese ha sido el tema del día de hoy. Espero que te sea útil. Recuerda que en la graduación lo más importante es la precisión al aplicar las medidas, la precisión al realizar los movimientos para que tu graduación quede perfecta y no tengas errores en tus tallas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Te recuerdo que cada semana estamos subiendo contenido nuevo con temas de trazo y diseño. Coméntanos si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia de temas. También te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo haces, que actives la campanita. Regálanos un like si te ha gustado este video y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por acompañarnos y buena suerte.